Imagina que acabas de presenciar algo que no debías. Una luz en el cielo, una silueta en el bosque, una verdad que cambia todo lo que sabes sobre el universo. Llegas a casa, el corazón te late a 1000 por hora y antes de que puedas decírselo a nadie, suena el timbre. Al abrir, te encuentras con dos hombres negros corpulentos, vestidos con trajes negros impecables, camisas blancas perfectas y gafas oscuras a mitad de la noche. No se identifican, pero saben tu nombre, saben lo que viste, y con una voz extrañamente robótica, te dan una advertencia que te helará la sangre para siempre. Bienvenidos a Archivo Desconocido. Hoy abrimos el expediente de los personajes más temidos de la ufología. Dejemos de lado las películas de Hollywood y la comedia. En el mundo real los hombres de negro son sinónimo de amenaza, borrado de evidencia y terror psicológico. ¿Quiénes son realmente y por qué su presencia es el pilar que sostiene el secreto mejor guardado de la historia? Punto 1. El origen. Albert K. Bender y el nacimiento del mito. Para entender cómo surgieron, debemos viajar a septiembre de 1953, en Bridgeport, Connecticut. Un hombre llamado Albert K. Bender, director de una de las organizaciones de investigación ovni más grandes de la época, afirmó haber descubierto la verdad definitiva sobre el origen de los platillos voladores. Estaba listo para publicarlo en su revista, pero el artículo nunca vio la luz. Bender fue visitado en su habitación por 3 hombres vestidos completamente de negro. Le ordenaron destruir toda su investigación y disolver su organización. Bender quedó tan aterrorizado que sufrió una crisis nerviosa y se alejó de la ufología por el resto de su vida. Acto 2. El financiamiento. ¿Quién paga por el silencio? La primera es la institucional. Se cree que operan bajo los llamados presupuestos negros del gobierno de los Estados Unidos y agencias de inteligencia como la CIA o la NSA. Dinero que no pasa por el escrutinio del Congreso, destinado a proyectos de seguridad nacional del más alto nivel. ¿Serían agentes federales de élite, pertenecientes a oficinas tan secretas que ni siquiera los presidentes en turno conocen su existencia? La segunda teoría es mucho más perturbadora. Muchos testigos afirman que sus movimientos son demasiado perfectos. Su piel es extrañamente pálida o plástica. No parpadean y su lenguaje es torpe, como si estuvieran aprendiendo a ser humanos. Esto ha llevado a investigadores a teorizar que los hombres de negro son, en realidad, entidades biológicas extraterrestres o androides, creados por ellos mismos. Su financiamiento no vendría de este mundo. Su único recurso es la tecnología avanzada diseñada para monitorear y contener nuestro despertar colectivo. Acto 3. La importancia. El muro del ámbito desconocido. ¿Cuál es su verdadera importancia en el ámbito desconocido? Ellos son el sistema inmunológico del secreto. Sin los hombres de negro, el fenómeno Fanny ya habría sido aceptado públicamente hace décadas. Su trabajo no es matar, sino algo más eficiente: destruir la credibilidad y esparcir la paranoia. Confiscan cintas de video originales, amenazan a pilotos militares con la pérdida de sus pensiones y confunden a los testigos civiles sembrando el miedo. Actuar de manera tan extraña y exagerada provocan que cuando un testigo cuenta su experiencia a la policía o a los medios, su historia suene ridícula. Son los arquitectos de la duda, los encargados de que la verdad se quede atrapada para siempre en la categoría de leyenda urbana. Si crees que los hombres de negro son solo un mito de palabras amenazas, este registro fotográfico te hará dudar. En 1967, un investigador ovni llamado Jack Robinson y su esposa comenzaron a notar que un misterioso auto Lincoln Continental negro se estacionaba frente a su departamento en Nueva Jersey tras haber conseguido unas fotografías inéditas de un avistamiento. Un amigo de la familia, oculto detrás de las cortinas, logró tomar una fotografía real de uno de estos acosadores. La imagen, que hoy es un clásico del archivo, muestra a un hombre inusualmente alto, con un abrigo oscuro, sombrero
y una postura rígida, mirando fijamente hacia la ventana de los Robinson. Quienes analizaron la fotografía digitalmente décadas después, notaron algo perturbador. Las proporciones de sus brazos y la forma de sus hombros no encajaban del todo con la anatomía humana estándar. Fue la primera vez que un guardián del silencio quedó atrapado por el lente de una cámara. El comportamiento de estos agentes sigue un patrón frío y calculado que desafía la psicología del interrogatorio militar común. Nunca tocan a la puerta de manera violenta. Prefieren presentarse en momentos donde el testigo se encuentra completamente solo o vulnerable. Un detalle recurrente en las bitácoras de investigación es que su llegada suele estar precedida por fallas electrónicas masivas. Los teléfonos se quedan sin señal, los relojes de pared se detienen y las luces parpadean. Los testigos describen que durante la entrevista experimentan una especie de hipnosis o distorsión temporal. Sienten que la conversación duró apenas 5 minutos, pero al revisar sus relojes descubren que han pasado horas enteras. No se trata solo de amenazas verbales. Parecen poseer una tecnología o capacidad mental capaz de alterar la percepción del tiempo de sus víctimas para borrar el impacto del encuentro. Quizás el testimonio más aterrador y documentado por la ufología académica ocurrió en septiembre de 1976 con el reputado médico y psiquiatra Herbert Hopkins. Mientras analizaba un famoso caso de abducción en Maine, recibió una llamada de un supuesto representante de una organización ovni que quería discutir el caso. Pocos segundos después de colgar, el hombre ya estaba subiendo las escaleras de su casa, una velocidad físicamente imposible. Hopkins describió al visitante como un ser sin cejas ni pestañas, de piel blanca como el papel y unos labios pintados de un rojo brillante de forma grotesca, como si intentara simular rasgos humanos que no poseía. El hombre de negro le ordenó sacar una moneda de su bolsillo. Ante los ojos del doctor, la moneda comenzó a perder su color plateado. Se volvió azul, luego brillante, y finalmente se desmaterializó en el aire. El ser le dijo textualmente: "Tu investigación y tus cintas de audio desaparecerán de la misma forma si no las destruyes ahora". El doctor Hopkins quemó todo esa misma noche. La próxima vez que mires al cielo y creas ver algo que desafía la lógica, piénsalo 2 veces antes de compartirlo en tus redes sociales. Podrías recibir una visita inesperada. Los hombres de negro siguen patrullando las fronteras de lo que se nos permite saber. ¿Crees que son agentes del gobierno o seres de otro mundo? Déjame tu teoría en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campana para seguir desenterrando lo que el poder quiere ocultar. Esto fue Archivo Desconocido. Hasta la próxima.